En la conservadora y petrolera Maracaibo de los años 30 y 40, una mujer caminaba por las calles con un cigarrillo en la mano, el cabello suelto al viento y una mirada que desafiaba a todo el que se atreviera a juzgarla. Hablaba de amor, de deseo, del cuerpo, de la noche, pero no como una musa pasiva. Ella era la protagonista de su propio fuego. La prensa la llamó la poetisa loca, la decadente, el escámbalo. Su nombre, María Calcaño. Esta es la historia de una gigantesa inspiradora que décadas antes de que el mundo hablara de liberación femenina, escribió con la tinta de sus venas y pagó un precio altísimo por ser libre. En Gigantesas Inspiradoras, hoy exploramos la vida, la obra y el legado imborrable de María Calcaño. María Calcaño nació en Maracaibo, Estado Zulia, el 21 de marzo de 1906. No en cualquier año, sino el mismo en que la primera gran riqueza petrolera comenzaba a transformar Venezuela, y con ella su ciudad natal. Pero la riqueza de María no sería subterránea, sino interior. Desde muy pequeña mostró una sensibilidad aguda. El inmenso lago de Maracaibo no era solo agua, era su primer espejo, su primer confesorante. En una época donde la educación formal para mujeres se limitaba a las labores propias de su sexo, María encontró refugio en los libros. Devoró a los poetas modernistas, a los románticos, pero algo dentro de ella pedía un lenguaje propio, más visceral, más honesto. A los 19 años se casó con el médico y poeta José Antonio Chávez. Un matrimonio que, en la superficie, parecía adecuado. Él también era de letras, pero pronto se hizo evidente que el alma de María era demasiado vasta, demasiado intensa para contenerse en el molde de la esposa del poeta. Ella no quería ser la musa de nadie, ella quería ser la autora. En 1937, María Calcaño publica su primer libro, Alma. El título parecía inocente, pero su contenido fue una bomba. En sus poemas, el erotismo no era sugerido, era declarado. El cuerpo femenino no era un territorio a explorar por el hombre, sino un paisaje íntimo del que ella era dueña y señora. En uno de sus poemas recita: «Tengo el ímpetu ardiente de una selva en celo. Mi sexo es una flor de incendio entre mis muslos. Bebo en tus labios el licor de la locura». Imaginen el impacto en una sociedad como la maravina, católica y formal. La prensa reaccionó con un mix de fascinación y horror. La llamaron la poetisa del vientre, la Safo zuliana, la decadente. Su comportamiento, igual de transgresor que su poesía, alimentaba el escándalo. Fumaba en público, usaba pantalones, se reunía con intelectuales y artistas en bares, hablaba sin tapujos. Era la personificación de todo lo que una señorita decente no debía ser. Pero detrás del escándalo, había una artista consciente y una estrategia. María Calcaño entendía que el rechazo era el precio de la visibilidad. Su locura era en gran parte una performance de libertad, una máscara que se volvió su rostro verdadero. Ella no solo escribía poesía erótica, vivía una poética del ser. El precio de esa libertad fue alto. Su matrimonio se resintió. La sociedad correcta la aisló. Aunque tuvo admiradores y un círculo intelectual que la defendía, como el grupo Seremos, la soledad y la incomprensión comenzaron a carcomerla. Su segundo libro, Canciones de la Tierra y el Mar, 1941, mostró una faceta más lírica y telúrica, conectada con el Zulia, pero el fuego interior nunca se apagó. La paradoja de Calcaño era desgarradora. Su poesía hablaba de una entrega total, de un erotismo celebratorio, pero su vida real estaba marcada por la imposibilidad de encontrar un amor que comprendiera la magnitud de su espíritu. Se convirtió en un mito viviente, pero un mito que a veces duele habitar. Y luego, el golpe más duro. En 1947,
Su hijo único, Alirio Chávez Calcaño, murió a los 16 años. Este dolor la sumió en una depresión de la que nunca se recuperaría por completo. El mismo ímpetu vital que cantaba en sus versos se volvió contra ella en un torbellino de angustia. La poeta, que había desafiado todas las convenciones, se encontró cara a cara con el abismo que toda convención intenta esconder: el dolor puro, irremediable. Su obra posterior, más escasa, lleva la sombra de esta pérdida. María Calcaño murió en Caracas en 1956, a los 50 años. Su muerte pasó casi desapercibida para el gran público. Parecía que el mito de la poetisa loca se desvanecería con ella. Pero las ideas, como las semillas, pueden dormir en la tierra por mucho tiempo antes de florecer. A partir de los años 70 y 80, con el auge de los estudios feministas y la revalorización de la literatura escrita por mujeres, la figura de María Calcaño fue rescatada del olvido. Los estudiosos vieron en ella no a una loca excéntrica, sino a una pionera, la primera poeta venezolana en hacer del cuerpo y el deseo femenino el centro absoluto de su discurso, sin pedir permiso, sin mediaciones masculinas. Su obra es un puente directo entre el modernismo y la voz femenina más contemporánea. Sin María Calcaño, es difícil entender a otras poetas venezolanas y latinoamericanas que vinieron después. Ella normalizó lo anormal, abrió una grieta en el muro del decoro por la que luego pasarían muchas otras. La historia de María Calcaño nos recuerda que a veces ser llamado loco o inconveniente no es más que la prueba de que estás rompiendo un molde que necesitaba ser roto. Ella no fue una víctima pasiva, fue una combatiente que eligió la poesía como campo de batalla. Una gigante que entendió que la verdadera inspiración nace del valor de ser una misma, por encima de todo. En un mundo que aún intenta dictar cómo deben pensar, sentir y amar las mujeres, la voz de María Calcaño resuena como un recordatorio poderoso. La libertad se escribe, se vive y a veces se pelea verso a verso. ¿Qué otra gigantesa venezolana te gustaría que exploremos? Déjanos tus sugerencias en los comentarios. Si este viaje a la vida de María Calcaño te inspiró, no olvides darle like a este video para que YouTube sepa que quieres más contenido como este. Comparte este video con alguien a quien creas que le resonará esta historia de rebeldía y poesía. Y por supuesto, suscríbete a Gigantesas Inspiradoras y activa la campanita para no perderte ninguna de las historias de las mujeres extraordinarias que han cambiado el mundo. Porque conocer sus vidas nos hace más grandes a nosotros. Hasta la próxima historia. Sigue inspirándote.